Voy a hablar un poco de la historia y descripción general de la navegación de pacientes en Estados Unidos y Guatemala y otros países. Siguiente slide, por favor. Vamos a tener la definición de la navegación de pacientes. Vamos a aprender también los antecedentes de la navegación de pacientes. Navegación en otros países de Latinoamérica, porque pronto vamos a tener también a Maritza, quien nos va a hablar de navegación en Estados Unidos, y mañana vamos a tener a Ludmila, quien va a hablar de navegación en países como África y Haití. Vamos a hablar un poquito de navegación de pacientes en Guatemala, qué desafíos hemos tenido y qué éxitos, y también qué tipo de capacitaciones existen para navegadores clínicos y no clínicos, y ya cuando estemos en la información vamos a hablar qué significa clínico y no clínico. Siguiente slide, por favor. Pues básicamente la definición de navegación son tres cosas, ¿verdad? La función es eliminar barreras que puedan afectar al paciente durante su tratamiento oncológico. Ese es el objetivo primordial de cualquier programa de navegación, ya sea un programa de navegación de educación de prevención, ya sea un programa de navegación para pacientes oncológicos u otras enfermedades crónicas. Con esto quiero decir que la navegación no está limitada únicamente a pacientes oncológicos como se dio al principio. El modelo de navegación obviamente es prestar atención médica centrado al paciente y a sus familias. ¿Qué significa esto? Que tenemos que atender las necesidades y aprender sobre los objetivos del paciente para poder hacer un plan de acción, que fue lo que les enviamos ayer sobre GROW. Anterior slide, por favor. Y obviamente ayer les mandamos información y enviamos un ejercicio que vamos a hacer el domingo que habla sobre GROW, que es atender al paciente y apoyarle a que haga objetivos. Entonces voy a ir hablando paso a paso esa técnica que les enviamos ayer. Siguiente slide, por favor. El proceso de la navegación. Este ejercicio lo hice yo al final de tantos años de estar trabajando en navegación. Primeramente que todo, el paciente tiene barreras, ¿verdad? Pero recordemos que las barreras no solamente son del paciente, también están en el centro de salud y en el sistema de salud en general. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos las barreras de idioma, de inmigración o estatus migratorio. Dependiendo de eso, el paciente va a tener un seguro médico o no para accesar al sistema de salud. Entonces, como vamos a hablar de diferentes tipos de navegación, ustedes van a ver qué barreras tienen los pacientes acá en los Estados Unidos y también ustedes nos van a enseñar qué barreras tienen los pacientes allá en Centroamérica. Entonces, esta figura me gusta porque obviamente vemos que el sistema es muy complejo, está desconectado y obviamente el rol del navegador es conectar al paciente con el sistema de salud y viceversa, ¿verdad? El sistema de salud para el paciente, porque hay médicos a veces que no entienden las necesidades del paciente, que solo dan una receta y quieren que el paciente se vaya por muchas razones, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que están muy presionados por el mismo sistema de ver pacientes cada 10 o 15 minutos, como también pasa acá. En el siguiente slide también podemos ver, como ya pues, comenté al principio, ¿verdad? El rol del navegador. Obviamente es evaluar barreras y recursos y es por eso es que nos funciona ese programa, esa técnica de GROW, porque cuando nos sentamos con el paciente, lo primero que queremos aprender es qué entiende el paciente, qué objetivos tiene el paciente y cómo podemos ayudarle. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar navegación en Guatemala, nosotros entendemos que en Guatemala y en otros países no hay recursos. No es como aquí en Estados Unidos que de pronto podemos dar una tarjeta de comida o tal vez podemos dar un voucher para que pueda tomar el tren. Entendemos que en los países nuestros no existe eso.
Sin embargo, nosotros como navegadores tenemos que ser creativos y ver de qué manera podemos ver opciones para que el paciente llegue a sus citas si no tiene transporte, quizá un amigo, un primo, la iglesia, y ahí es que el navegador tiene que ser creativo. Otra cuestión muy importante es educar al paciente a optimizar el tiempo con el médico. Tenemos que ayudarle a hacer preguntas y a enseñarle a hacer preguntas. A veces los pacientes no quieren hacer preguntas, especialmente en comunidades como las nuestras, que siempre tenemos un sistema paternalista por parte de los médicos, ¿verdad? Entonces el paciente, y especialmente si el doctor es ya una persona mayor, cuidado y le preguntamos lo que el doctor diga, ni te atrevas a preguntarle que se va a enojar. Esa es el sentimiento nuestro. Aquí también pasa lo mismo. Sin embargo, acá es diferente. Acá ya se le puede preguntar al doctor y se puede estar un poco más de tiempo, pero se educa al paciente a hacer eso. Y obviamente dar seguimiento al paciente junto con el equipo médico, ¿verdad? Entonces, esas son características del navegador de pacientes que ustedes seguramente ya lo están haciendo. En la siguiente slide, obviamente acá está el doctor Harold Freeman, quien es el padre de la navegación. El doctor Friedman en 1989 presentó un reporte de mujeres afroamericanas quienes no estaban llegando a las citas para el examen del seno y otras personas habían muerto. Entonces, la manera que él empezó la navegación, él envió a su secretaria a preguntar a cada casa de estas personas que no han venido a la cita por qué no han llegado. Encontraron que no tenían seguro médico, que eran pobres, que tenían miedo y que obviamente, como ya sabían que tenían cáncer, no querían llegar porque sabían que iban a morir. Entonces, gracias al doctor Harold Friedman es que existe la navegación. En 1990 él inicia este concepto de navegación y lo empieza con su secretaria. Yo tuve el privilegio de tomar las clases con él en el 2013, cuando él abrió el Instituto de Navegación. A raíz de eso, él ve que el programa funciona y hace una estructura como la que mostramos anteriormente. Evaluar barreras, proveer recursos y dar continuidad durante tratamiento al fin del tratamiento. Entonces, gracias a esa estrategia se salvaron varias vidas y de ahí nace navegación de pacientes. En la siguiente slide podemos ver la evolución de la navegación de pacientes. Aquí en los Estados Unidos, en 1961, el expresidente Richard Nixon firma por primera vez el Acta Nacional contra el Cáncer. Entonces inician investigaciones y dan fondos también para investigar más sobre el cáncer. En el 89, ya mencioné, se dieron estos testimonios que el doctor Harold Friedman investigó. Y en el 90 inicia el primer programa. Siguiente slide, por favor. En el 2005, el expresidente George Bush firma el Acta de la Ley de Divulgación de Pacientes y Ley de Prevención de Enfermedades Crónicas. Y la Asociación Americana contra el Cáncer lanza el programa de navegación. Algo interesante pasa acá. Cuando ellos lanzan esta acta, también se les indica a los institutos cancerológicos en Estados Unidos que deben tener navegación implementada para aplicar a fondos de navegación y de prevención y de estudios contra el cáncer. Entonces, como hay una acta firmada por el presidente, los institutos cancerológicos se van en la necesidad de implementar navegación. Y cabalmente en el 2005, tuve el privilegio de ser contratada como navegadora de pacientes en el Instituto de Dana-Farber Cancer Institute, porque era un requerimiento. Para ser verdad, en ese momento no sabíamos qué íbamos a hacer con mi rol. Y fuimos desarrollando los protocolos porque era algo sumamente nuevo. Los médicos no entendían qué era eso, las enfermeras, trabajo social. Nadie entendía qué íbamos a hacer. Obviamente ya después de enfocarnos en protocolos vimos que funcionaba y que no solamente reteníamos pacientes, también traíamos ingresos al hospital, pero lo más importante era que estábamos salvando vidas y que los pacientes venían y completaban el tratamiento. En el 2008
el doctor Harold Freeman abre su Instituto de Navegación en Nueva York. Solo para darles una idea, en este instituto las clases son 3 días, online o en persona, y está alrededor de $1,300 para una capacitación como esta. El siguiente slide, por favor. En el 2009 surge la Academia de Oncología de Enfermeras y Navegadoras de Pacientes, que es la academia a la que también nosotras pertenecemos. Y ellos dan una certificación. Ya expliqué de esa certificación anteriormente. Para ello, ustedes tienen que asistir a sus conferencias anuales y tienen que pagar el examen. El examen trae 160 preguntas y le dan 4 horas para pasar el examen. No se preocupen, el nuestro no tiene 160 preguntas, tiene mucho menos que eso, entre 20 y 25. Y esa es la academia, una de las más grandes a nivel nacional. En el 2010, ahora enfermería y trabajo social implementan navegación, que eso posiblemente, estoy segura que Maritza lo va a hablar en su próxima presentación. Y en el 2015, como ya hablamos, ¿verdad? George Washington Cancer Institute publica las competencias para navegadores que ustedes van a tener en el libro que les vamos a dar de navegación en español. Entonces, como podemos ver, esto ha sido la forma en que ha evolucionado navegación. Como ustedes se han dado cuenta, ha evolucionado de una manera súper rápido. Hoy por hoy, casi todos los institutos de cancerología en los Estados Unidos tienen navegación. Se han publicado docenas o cientos de estudios científicos y descritos, o de descripción, perdón, de navegación. Siguiente slide, por favor. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Gracias. Este simplemente es para las capacitaciones que comenté al principio, para que ustedes tengan idea el costo. Ya hablé de la academia, cuál es la certificación. La certificación del Dr. Freeman son $1,300, ya sea que usted lo tome online o en persona y no hay en español. La Universidad George Washington tiene una capacitación en inglés y obviamente Mandy, como vimos, ella pues finalmente logró traducir la guía, que es la que ustedes van a utilizar. Y en Colorado hay otro programa de navegación en español, online o en persona. Ellos creo que tienen entre 5 o 6 cursos y cada curso usa entre $450 a $600. Así que ustedes ya pueden ver la validez de este curso y por qué es importante que ustedes lo terminen, porque acá lo estamos dando en beca o a muy, muy bajo costo y como repito, nosotros no estamos para lucrar, estamos para ayudar. Siguiente slide, por favor. La navegación en otros países. El siguiente slide, por favor. Ok, aquí nos está tapando estas fotografías que aún no hemos podido quitar de acá. Pero en México tenemos el Instituto Nacional de Cáncer, el INCAN. Ellos tienen navegación de pacientes. Lo interesante en México es que ellos tienen la navegación a través de los psicólogos. Entonces, las psicólogas o psicólogos junto con las enfermeras son quienes llevan navegación dentro del INCAN. Hay navegación clínica y no clínica. No clínicas son personas como yo y posiblemente como muchos de ustedes que no son enfermeros, psicólogos o trabajadores sociales. ¿Por qué no es clínica? Porque no tenemos licencia. Por eso se llama no clínica. Por ejemplo, Maritza y Ludmila, ellos son navegadores clínicos porque son enfermeras y tienen licencia. Y vamos a ver esas diferencias en un momento. Ellas van a dar esas charlas y ustedes van a entender eso mejor. También en México tenemos la Fundación Rebeca de Alba. Esta fundación tiene voluntarios, así como algunos de ustedes, y ellos hacen la navegación de los pacientes hacia los hospitales. En Brasil también tenemos el Centro de Alta Complejidad de Oncología. También ellos tienen navegadores no clínicos y clínicos. Y en Puerto Rico también tenemos el Centro Comprensivo de Cáncer. Y ellos básicamente están trabajando o iniciaron trabajando cáncer colorectal. En Guatemala, como les mencioné anteriormente, tenemos la Asociación Reconstruyendo Vidas, que ellas van a presentar mañana.
y fue con el programa que iniciamos navegación. Y también está la organización Buko Kawok, que aquí tenemos a una o dos personas presentes. Ellos también tienen navegación, la cual es bastante impresionante. Ellos proveen interpretación en idiomas mayas y apoyan también, me parece, pacientes adultos y en pediatría. Y por último tenemos a la Asociación Española contra el Cáncer. Ellos tienen una hoja de ruta o un mapeo de cómo seguir al paciente con navegación. Entonces, como podemos darnos cuenta, la navegación ha crecido a nivel global. Entonces, es importante que ustedes hoy estén tomando el liderazgo en ser navegadores, porque entonces ustedes serían los líderes en Centroamérica. El siguiente slide, por favor. Entonces, para finalizar este primer capítulo, ¿verdad? En resumen, vemos que ya hemos hablado de la definición de la navegación, cuáles son los roles, el inicio y evolución, qué capacitaciones existen, los tipos de programa y la navegación en Guatemala. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, por favor. Me avisan cuando ya sea la hora porque obviamente estamos un poco limitados de tiempo. Navegación en Guatemala. Bueno, no voy a hablar mucho de esto porque ya les comenté al principio, casi a todos se les hemos presentado, pero solo vamos a dar una poca información. Siguiente slide, por favor. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Bueno, esto es una cuestión cómo desarrollar un programa de navegación. En Estados Unidos, obviamente, como le comenté al principio, hay fondos para institutos que quieran plantear el programa de navegación. La capacitación está disponible casi solo en inglés y ellos apoyan a todo tipo de paciente. Y existen varios estudios que ya hablamos de ello. En Guatemala, la navegación, tanto como en El Salvador, imagino, será un concepto nuevo. Obviamente no existen fondos, ¿verdad?, en las entidades hospitalarias para contratar navegadores y por ende hay voluntarios como ustedes, muchos ya de ustedes que están haciendo navegación. La capacitación es limitada en español y por eso estamos nosotros acá. Y obviamente en Guatemala estamos apoyando a pacientes de escasos recursos, al igual que El Salvador. Y un problema que vimos y todavía hemos tenido es que no existe una buena base de datos para los navegadores de Guatemala y otros países. Esto no solo es en Guatemala, esto es en general. Incluso en los Estados Unidos a nosotros nos lleva mucho tiempo tener una buena base de datos. Entonces, quería explicarles que no existe una buena base de datos, por lo cual desde hoy es importante que ustedes piensen en tener una buena base de datos en Excel u otras plataformas. Porque si no tenemos la base de datos, no podemos contar la historia, ¿verdad? Porque alguien puede venir y decir, oh, ¿y qué está haciendo este navegador? Y el navegador contesta, sí, he visto como 100 pacientes durante el año. Ajá, ¿y qué información hay por escrito? Pues le puedo contar de don Juan y de don Pedro y de doña María. Fíjese que eso no es contar una historia de manera científica y concreta, especialmente profesional. Tenemos que tener base de datos para decir, hemos visto pacientes de la A a la Z, de esta edad a esta edad, de estas enfermedades a estas enfermedades, hemos proveído estos recursos. Entonces, la base de datos es esencial. El siguiente slide, por favor. Perdón, me avisaron que me quedaban 45 minutos o 5 minutos. Si me pueden avisar de nuevo, yo leí 45. 45, Nancy, estamos con buen tiempo. Ok, entonces no corro. Gracias. Entonces, pero queremos dejar espacio a preguntas, ¿verdad? Pero sí, gracias. Pues ese slide está en inglés, pero yo pienso que se entiende muy bien. Nuestra población en Guatemala para el 2019 era de 17 millones. Obviamente tenemos el idioma español como lengua oficial, pero también tenemos 21 lenguas mayas, como sabemos. Y obviamente el tiempo de vida está entre 76 y 78 años, ¿verdad? En el 2014 la ciudad solo tenía 7.5 médicos por cada 10,000 pobladores.
o personas de la población. Y vamos a decir que para tener una detección del Papa Nicolau u otras detecciones es muy limitado, especialmente en las áreas rurales. Y ustedes que están acá lo saben y ustedes pueden compartir mejor información que yo porque ustedes están haciendo ya el trabajo. También 54% de la población vive en pobreza, ¿verdad? Y la educación, como podemos ver, somos el país que tiene el GDP más bajo en Centroamérica. Nosotros tenemos el 2.9. Salvador, si no estoy mal, ellos me pueden corregir, creo que está arriba del 6.9. Eso significa que el gobierno invierte en educación. También Costa Rica lo tiene mucho más alto, creo que ellos están en el 7%. Pero Guatemala es el país que menos invierte en educación de Centroamérica. Lo mismo pasa en salud. Nosotros, el gobierno nuestro invierte el 6.9% anual de los ingresos que ellos tienen. Otros países, repito, como Costa Rica, es muchísimo más alto y en Estados Unidos creo que es casi el 17% que invierten en cuestión de salud. Y aquí no podemos ver la gráfica, perdón, el número, pero la mortalidad de muerte de cáncer está casi por 20,000 casos. Me parece que es del 2010 y el 2014, si no estoy mal. Si esta gráfica está bien, que no la podemos ver acá. Y el sistema de salud, ¿verdad? 50% es privado, vamos a decir, el 50% hay hospitales un poco privados, pero el resto es público. Y entonces las personas que no tienen un trabajo en la economía formal, vamos a decir que trabajan en una empresa o un banco que les pueden prestar servicio seguro del ICS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Las personas que trabajan en estas empresas formales tienen derecho a ICS, a salud privada. Las personas que no trabajan en la industria formal no pueden tener acceso a ningún tipo de seguro. Y esta es la población que más sufre. Siguiente slide, por favor. Entonces acá tenemos un porcentaje de lo que es la salud en Guatemala. La doctora Patricia Chacón va a hablar de ello mañana, entonces no quiero adentrar mucho, pero solamente quiero decir que el 41% de la población no tiene cobertura en Guatemala. He hablado con otras personas en Centroamérica y me parece que Nicaragua y El Salvador, por lo que entiendo, pero mañana vamos a tener esa información, hay cierto tipo de cobertura gratuita en ambos países, pero los expertos de ese tema están mañana acá. Siguiente slide, por favor. No olviden de mandar sus preguntas. Si creen que estoy hablando muy rápido, por favor déjenme saber. Si tienen sugerencias o preguntas, mándelas a WhatsApp, que Maritza y Rachel la están viendo, o lo pueden poner aquí en el chat. ¿Okay? Entonces, aquí voy a hablar un poco, muy breve, porque la Asociación Reconstruyendo Vidas presenta mañana. Pero este fue el primer training que dimos, la primera capacitación. Esta fue la fotografía. Vinieron más de 30 personas, pero 5 voluntarios fueron los que quedaron realmente ejerciendo la navegación en el 2017. El siguiente slide, por favor. Y pues esto es la cronología, ¿verdad? De cómo nació MPI, para los que no conocen. En el 2016 yo conocí un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer, pero me contaban las atrocidades de tener acceso a tratamiento en Guatemala. Y yo, siendo navegadora ya por más de 10 años en Estados Unidos, pensé que quizá este programa de navegación les podía ayudar a ellos. Y en el 17 me di a la tarea de traer el programa de una forma gratuita, empírica, ¿verdad? De corazón. Ahí sí que dije, tengo que regresar algo a mi comunidad. Y fue algo bien bonito. La asociación Reconstruyendo Vidas consiguió fondos y ellos pusieron el hotel, la comida, y yo pues puse lo poco que sabía. Pero durante esos últimos años las he venido capacitando cada vez que podemos. Entre el grupo y yo se han construido protocolos, formularios, y yo me he dado cuenta, tanto como ellas, que funcionó. Y a raíz de eso es que hoy estamos acá. Y en el 2020, pues con mis colegas Rachel Allende y Fern Remedy,
nos pusimos a la tarea de fundar legalmente lo que ustedes conocen hoy como navegación de pacientes internacional. Y hoy, gracias a ustedes y a las personas que agradeci anteriormente, estamos dando nuestra primera capacitación a nivel internacional. Así que siéntanse muy felices y también orgullosos porque son ustedes los primeros que están siendo capacitados ya a nivel formal y ya bajo la sombrilla de navegación de pacientes internacionales. Siguiente slide, por favor. Entonces, los métodos que desarrollamos durante este tiempo, ¿verdad? Fue que hicimos algunos formularios en español para que los voluntarios de navegación empezaran a hacer la base de datos. También yo usé algunos materiales de la guía, pero hoy ustedes tienen la guía completa y en español. Y estoy segura que esa guía ustedes la van a utilizar casi que todo el tiempo, van a regresar a ella. Me pasa mucho a mí. Y obviamente identificamos algunos obstáculos, ¿verdad?, para implementar la navegación. Y pues continuamos dándole apoyo. Siguiente slide, por favor. Como comenté, ¿verdad? Aquí tenemos a Vilma de Vázquez, que ya presenta mañana, de la Asociación Reconstruyendo Vidas. Gracias a Vilma, a Vivi, Martita y otras personas del equipo, en el 2017 pudimos ver más de 200 pacientes. Y claro, ellas son las que están en la línea del frente, ¿verdad? Nosotros solamente estamos orientando con herramientas. El programa es de ellas, pero tenemos una colaboración. Lo mismo va a pasar con ustedes, ¿verdad? El programa es de ustedes. Ustedes lo tienen que desarrollar. Nosotros solamente les estamos dando las herramientas. Pero claro, en las futuras presentaciones, cuando ustedes presenten sus pacientes y sus resultados, también vamos a hablar de ustedes y vamos a presentar sus programas a nivel internacional. Entonces, obviamente los pacientes cuando aprendieron de este programa ya se empezaron a referir entre ellos mismos. La Asociación Reconstruyendo Vidas ya entra directamente al Hospital San Juan de Dios. Es algo que ellas han construido y es algo que ellas han mantenido. Inclusive ellas tienen un carnet que ya se llaman navegadoras de paciente y tienen autorización para entrar, pero eso es algo que ellas, a raíz del entrenamiento, agarraron esas herramientas y formaron su propio programa. Entonces, un aplauso para ellas virtual. El siguiente slide, por favor. Pues los desafíos que los navegadores se enfrentan, especialmente las voluntarias, ¿verdad? Como Reconstruyendo Vidas y otros, es las finanzas, ¿verdad? Porque si somos voluntarios no tenemos un pago. ¿Cuántas horas voy a voluntariar? ¿Qué pacientes voy a ver? Hoy no los quiero ver. Son cuestiones que los voluntarios pueden hacer, ¿verdad? No es lo mismo tener un navegador que sea pagado, como vamos a decir Anabela, perdón, Maritza, chicas, Ludmila o yo, que obviamente nuestro trabajo es estar ahí porque para eso estamos siendo pagados. Entonces, con los voluntarios tenemos que también observar eso, ¿verdad? Que ellos hoy pueden hacerlo, hoy no. Sin embargo, es bueno tener reglas cuando se tienen voluntarios, cuántas horas van a voluntariar, para que el paciente también no se sienta desconectado o que lo dejaron abandonado, pero eso es importante. Y obviamente apoyar constantemente al paciente. A veces, como digo, la falta de remuneración, ¿verdad? A veces algún voluntario no tiene ni cómo transportarse, porque no todos los voluntarios tienen la misma capacidad. Entonces, eso hay que considerarlo. Y aún así, no teniendo la misma capacidad, pero tiene la voluntad de ayudar a los pacientes y eso hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo. Lo siguiente, por favor. Estos son algunos testimonios de pacientes que han sido navegados por la Fundación Reconstruyendo Vidas. Entonces, nosotros con el permiso de ellas los presentamos a ustedes, ¿verdad? Han sido pacientes que no han podido, primero, entender el sistema. Segundo, por ejemplo, con la madre del señor Rodríguez, la cuestión con él fue que el INCAN, Instituto Nacional Centroamericano, perdón, Instituto Nacional de Cancerología en Guatemala, INCAN, es una institución privada. Suena como si fuera del gobierno, ¿verdad? No lo es. Entonces ellos cobran por el tratamiento y si no tenemos plata,
no dan el servicio. Sin embargo, ellos están en la obligación de dar servicio gratuito a personas que califican porque el gobierno les subsidia a ellos, creo que entre 20 o 30 millones de quetzales al año para dar radioterapia gratis. Sin embargo, el INCAN lamentablemente se ha visto opacado por las administraciones que han tenido en tratar mal al paciente, en no proveer el servicio a tiempo y en casi obligar al paciente a que consiga el dinero si lo quieren ver mañana. Ese es el mensaje lamentablemente del INCAN. Entonces, a veces hay personas que prefieren irse y morir, especialmente las personas que viven en áreas rurales, porque no tienen dinero para tener tratamiento en el INCAN, que puede estar entre $3,000 o $5,000 por 30 radiaciones, si no es que más. La Asociación Reconstruyendo Vidas, ellas van a hablar mejor que yo, han ayudado a estos pacientes a navegar ese sistema para que ellos puedan tener sus radiaciones de manera gratuita o subsidiada, ¿verdad? Pero ese es el tema que les corresponde a ellas. Pero son cuestiones que nosotros como organización de navegación de pacientes nos interesa aprender y nos interesa apoyar de qué manera podemos desarrollar herramientas para ellos, para que ellos sigan trabajando con estos pacientes. Siguiente slide, por favor. Pues para resumir esta otra presentación, ¿verdad? Sobre Guatemala. Obviamente las finanzas son limitadas para los navegadores allá. Hay necesidades de desarrollar más materiales en español. Nosotros los estamos haciendo y los vamos a compartir con ustedes. Los formularios que van a necesitar cuando naveguen a sus pacientes, sus encuestas, formularios para hacer una base de datos y cómo evaluar la satisfacción del paciente. Eso lo vamos a proveer nosotros. Porque gracias a este proyecto piloto hemos aprendido qué otras herramientas se necesitan. Y quizá en el camino ustedes nos enseñan a nosotros qué herramientas usan, ¿verdad? Y de pronto ustedes ya tengan mejores herramientas que las nuestras y podemos hacer una combinación y crecer juntos, porque de eso se trata. Y obviamente la investigación para medir el impacto de los navegadores, como repito, todavía no está claro, porque si no tenemos esa base de datos, no podemos escribir un documento o de pronto pedir fondos. Entonces, yo hago énfasis en eso, porque es ahí donde tenemos que trabajar para demostrar a los demás que la navegación funciona y cuántos pacientes han sido beneficiados. Y la burocracia, ¿verdad?, del hospital público. Ya sea público o privado, como quiera, hay un cierto tipo de burocracia. Por ejemplo, las personas del Salvador nos estaban preguntando en las charlas que teníamos, ¿cómo implementamos esto? ¿A quién le hablamos? Bueno, Ludmila va a explicar sobre la implementación, pero básicamente tenemos que tener un par de médicos interesados adentro del hospital, si no podemos llegar al director por el momento. ¿Por qué necesitamos al doctor? Porque necesitamos un champion doctor. ¿Qué es un champion doctor? Un doctor campeón. Es un doctor que va a apoyar, que va a entender el programa, que va a apoyarlo y que gracias a ese doctor otros médicos van a ser educados. De hecho, nosotros tenemos 3 doctores campeones en Guatemala, el doctor Ralón, la doctora Chacón y el doctor Eric Estrada, que son del Hospital San Juan de Dios. Entonces, antes de que nosotros empezáramos a dar estas capacitaciones para Guatemala, empezamos a hablar con ellos para ver si ellos podían apoyar. Porque aquí hay muchos enfermeros que han sido referidos de estos 3 médicos que van a trabajar navegación con ellos. Entonces, el médico entiende y el navegador entiende. Entonces, ya tenemos ese puente, ¿verdad? Pero si vamos a una clínica nueva, a un hospital nuevo, donde el doctor no entiende nada, va a ser difícil implementar. Entonces, por eso cuando hablábamos con los compañeros del Salvador, les decíamos, necesitamos educar al personal médico de sus clínicas para que entiendan y apoyen. Porque a veces la primera barrera está en la puerta del hospital. El portero no quiere dejar entrar al paciente, ¿verdad? Me imagino que ustedes han tenido muchas quejas. Es que fíjese que fui a la cita, pero el portero no me dejó entrar porque no traje el carnet o no traje algo. Entonces, la navegación no es solamente una persona. Yo siempre he dicho que navegación es desde la persona que nos apoya a hacer, vamos a decir, la limpieza, la secretaria, la persona que sirve café.
todos debemos estar empapados de qué es la navegación, porque el día que lo vean a usted mañana, con ese paciente dando vueltas por todo el hospital, enseñándole usted las clínicas, el staff va a entender que usted anda trabajando, que usted anda educando al paciente, que usted le está ahorrando tiempo al paciente para que no se pierda, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Siguiente slide, por favor. Entonces, para resumen de esta última parte de la presentación, ¿verdad? 41% de la población en Guatemala no tiene cobertura médica. El acceso es limitado a la detección temprana. Vamos a decir que tengan un Papa Nicolau, que tengan una mamografía o una colonoscopía, ¿verdad? Es muy limitado. Y la negación del tratamiento, especialmente en el INCAN, eso es una tragedia. Y obviamente tenemos una población diversa y multilingüe. Y por ende necesitamos más intérpretes médicos. Pues aquí termino yo con mi primera presentación. Digo la primera porque tengo dos más, por eso les dije no se vayan a aburrir de mí. No sé si tienen preguntas, comentarios. Les doy las gracias. Estoy muy feliz y bendecida que el internet no se cortó, así que espero en Dios poder seguirle dando la presentación aquí en la computadora, pero si no, lo hacemos en el teléfono. Entonces ahora abro el espacio para preguntas. Por favor, las pueden hacer por el chat o por WhatsApp, por favor.